Depende, obviamente, el gobierno de Estados Unidos dar toda la información, pero vamos a seguir insistiendo porque nosotros estamos de acuerdo siempre en colaborar, en coordinarnos, y hay buena colaboración y coordinación, sin injerencismo, sin subordinación. Ha pasado un año desde que el legendario narcotraficante Ismael Mario Zambada García, alias El Mayo, fue supuestamente secuestrado, sacado de México y entregado a Estados Unidos, sin una orden de extradición, sin proceso judicial público y sin autorización conocida por el gobierno federal. Y es que, en un país donde el Estado parece doblarse ante el poder criminal, el caso se ha convertido en una vergüenza, pues a 12 meses del episodio que cambió el mapa criminal, ni el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ni la actual mandataria Claudia Sheinbaum han logrado obtener del país vecino una explicación oficial, mientras Sinaloa arde en la violencia. Calmado. La captura del capo ocurrió el 25 de julio de 2024, bajo un sol de justicia. Una avioneta blanca descendió sobre la pista del aeropuerto rural de Santa Teresa, en Nuevo México. De ahí bajaron 2 hombres. Uno era Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, y el otro, supuestamente maniatado, era El Mayo Zambada, el hombre más buscado de México durante 5 décadas y también por el gobierno estadounidense. Llegaron en un avión Beechcraft King Air, sin disparos ni resistencia. Mientras la información surgía a cuentagotas, medios estadounidenses revelaban que el líder de una facción del cártel de Sinaloa había quedado bajo custodia de las autoridades norteamericanas. Las versiones apuntaban a que Guzmán López se entregó voluntariamente, pero sobre El Mayo, las versiones eran contradictorias. Al paso de las horas, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador se vio obligado a confirmar lo que ya se intuía. México no fue parte de la operación y ningún miembro del Gabinete de Seguridad sabía lo que estaba ocurriendo. Ni la Secretaría de Seguridad, ni la Fiscalía General de la República, ni el Ejército, ni la Marina. Es decir, no nos han dado información suficiente. Por ejemplo, ¿qué pasó con el piloto? Y queremos saber más sobre la negociación. Si fue un acuerdo o como llegó a declarar el abogado del señor Zambada, de que lo habían detenido. La aeronave, con 2 objetivos considerados de alto valor, despegó desde el rancho Huertos del Pedregal, en Culiacán, Sinaloa. Cruzó el espacio aéreo nacional y aterrizó en Estados Unidos, sin permiso, sin registro, sin colaboración y sin que nadie lo impidiera, mientras en Palacio Nacional la incredulidad se mezclaba con el desconcierto. Toda vez bajo custodia y ante un juez de El Paso, a El Mayo le leyeron los cargos por los que estaba siendo detenido y fue trasladado a una prisión federal, siendo su primer intento por esclarecer lo sucedido una carta enviada donde afirmaba haber sido víctima de una emboscada organizada por su propio ahijado, Joaquín, bajo el pretexto de tener una reunión con el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el exalcalde de Culiacán, Héctor Melesio Cuen. En el documento firmado y autentificado por su abogado, Frank Pérez, narraba cómo sucedió la trampa donde lo golpearon, lo ataron, le cubrieron la cabeza y lo subieron a una camioneta para poder entregarlo. Asimismo, revelaba que Melesio Cuen fue asesinado ese mismo día. La Fiscalía Estatal de Sinaloa, en lugar de investigar, prefirió montar una versión falsa de su muerte. Un presunto homicidio que habría ocurrido en una gasolinería. Las imágenes supuestamente fueron captadas por una cámara de seguridad donde se observa la llegada de una camioneta y un hombre que se acerca al vehículo para supuestamente ejecutar el crimen. Sin embargo, la grabación nunca muestra con claridad algún tipo de detonación. El despachador de la estación incluso camina por el lugar con toda normalidad. El montaje valió la renuncia de Sara Bruna Quiñones,
entonces fiscal del estado, mientras que el cuerpo de Melesio Cuen fue incinerado en un intento por borrar toda evidencia o controversia. En la primera carta de El Mayo, también mencionaba a otro sujeto que a la fecha permanece ilocalizable, José Rosario Heras, comandante de la Policía Judicial de Sinaloa, quien fungía como parte de sus escoltas. Mientras México se hundía en contradicciones, Zambada era trasladado a Nueva York, donde se le acusó de 17 cargos ante la corte del juez Brian Cogan, el mismo que condenó a cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán. Su defensa ha negociado desde entonces un posible acuerdo de culpabilidad para evitar la pena de muerte. Sin embargo, las audiencias han sido pospuestas una y otra vez, programando para el 25 de agosto la fecha en que se le dicte sentencia. Y es que el juicio también se ha vuelto caótico por un posible conflicto de interés, debido a que su abogado también representa a Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, quien podría testificar en contra de su padre. Aún así, el juez ha permitido que continúe encabezando ambos casos, pues el expediente de Zambada es mucho más que una causa penal. Su trayectoria comenzó en la década de los años 70, bajo la tutela de Caro Quintero, Ernesto Fonseca y Miguel Ángel Félix Gallardo, volviéndose parte de la primera generación de capos y cárteles que aún mantienen presencia en México: los Beltrán Leiva, los Carrillo Fuentes y los Arellano Félix. Pero fue él, Zambada, quien sobrevivió a todos y sobre todo. Nunca pisó la cárcel y nunca había sido capturado hasta ahora. Por aquí. ¡Vámonos! Para el 9 de septiembre de 2024, estalló lo inevitable. La traición desató la guerra interna dentro del cártel de Sinaloa. La chapiza, liderada por los hijos del Chapo, se enfrentaba a la Malliza, siempre leales a Zambada. Culiacán, desde entonces, fue y sigue siendo el epicentro del caos. Bloqueos, cuerpos colgados, desmembrados, narcomantas, incendios, balaceras y desapariciones, por decirlo menos. Violencia que ha cobrado la vida de familias inocentes e incluso niños, además de que ha provocado el desplazamiento de cientos de personas. Tu madre. En paralelo a la violencia en Sinaloa y al juicio de Zambada en Estados Unidos, la Fiscalía General de la República ha intentado sin éxito establecer una versión oficial. Sin embargo, a un año de lo sucedido, cada documento, cada declaración y cada intento de reconstruir los hechos se ha convertido en una mentira, omisión o encubrimiento. La Fiscalía ha enviado 4 solicitudes de repatriación que han quedado sin efecto alguno, mientras que las 3 órdenes de aprehensión vigentes en México siguen sin ejecutarse. Por su parte, el gobierno estadounidense, hasta ahora, ha evitado confirmar cualquier operación extraterritorial. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que Guzmán López se entregó voluntariamente y aunque confirmó que Zambada fue trasladado contra su voluntad, negó que agencias como la DEA o el FBI hubieran operado en México sin previa autorización. Sin embargo, tampoco ha explicado cómo ambos aparecieron en territorio norteamericano. Y mientras Ismael Zambada representa el último gran capo de la vieja guardia, su captura, real o pactada, marca el fin de una era y el desmoronamiento del afamado Cártel del Pacífico, que mantienen en vilo al gobierno mexicano. Para la saga, Débora Suárez.